Buen día a todos. Buen día, profe. Esperemos un ratito que entre el resto de los chicos y vamos. ¿Pudieron ver la presentación? Ya que, mientras tanto, el video. ¿Se ve la pantalla? ¿Pueden ver la pantalla? ¿Qué pasó? Hola, hola, hola. ¿Están ahí? Me desaparecieron todos de la lista. Va, dice que están, pero no los veo. Ahí está. Ahora sí. Bueno, empecemos por las consultas. ¿Quién va a ver la primera pregunta sobre esta primera parte, si quieren? Bueno, empezamos entonces. ¿Queda alguna duda sobre esta parte? Sobre la primera, sobre el concepto y la definición de una red. Específicamente sobre esto, sobre el concepto de interconectada y el concepto de autónomo. Supongo que no, es simple. El concepto autónomo tiene que ver básicamente con el hecho de de excluir a los sistemas que conocimos como mainframe, ¿sí? O sistemas de cómputo distribuido, ¿sí? Donde no había múltiples procesadores, sino que había un solo procesador central y muchas terminales, ¿sí? Eso nosotros no lo vamos a considerar una red, ¿sí? Por eso está fuera de nuestro alcance. Interconectada básicamente significa que pueden intercambiar información entre ellos, ¿sí? Información de tipo digital. Estoy esperando consultas, ¿no? Si no, sigo avanzando, no con la clase, pero sí con las ideas. Bueno, la siguiente diapositiva nos habla de las topologías de red, que es la forma en la que circulan los datos, ¿sí? Es la forma en que se interconectan las redes, ¿sí? La forma del cableado, si quieren. Tenemos dos tipos, los simétricos, las topologías simétricas y las topologías asimétricas, donde las simétricas tienen más que ver con las redes de tipo LAN, ¿sí? Las redes de área local, y las asimétricas tienen más que ver con las redes de tipo WAN, a pesar de que esto no es taxativo, ¿no? Es decir, no quiere decir que sea exactamente siempre así, ¿sí? Dentro de las simétricas tenemos básicamente cuatro tipos, de las cuales las dos primeras son las que más se usan, ¿sí? Las tipo bus, las tipo estrella, las anillo y las de tipo malla.
¿sí? Las bus y estrella, digamos, utilizan prácticamente los mismos protocolos, ¿sí? No hay problema con eso, digamos. Eh, las anillo, ¿sí? Tienen la característica de que utilizan un protocolo distinto, ¿sí? Son protocolos de tipo determinístico, es decir que no existe la posibilidad de que haya una colisión. Ya igual esto lo vamos a ver un poquito más adelante con más detalle. Pero bueno, y las de malla vendría a ser una topología que puede ser una mezcla de las tres anteriores, ¿sí? Cualquiera de esas mezclas de las tres anteriores nos estaría configurando una malla. Fíjense que si ustedes ven el gráfico, es similar a un anillo en donde hay redundancia entre las conexiones. Esto es así porque básicamente en el anillo cuando yo corto eh, uno de los enlaces entre dos nodos, ¿sí? El anillo queda desarmado y la red se interrumpe. Entonces, el concepto de la malla es este concepto en el que yo puedo, si se corta, pues tengo un camino alternativo para ir. Me preguntan por el chat cuál es la más económica o conveniente. Bueno, eso es un tema de discusión, ¿no? Eh, Porque económica, ¿en qué sentido? Económica en cuanto, porque hay muchas formas de verlo, algo que es más económico o no, ¿sí? Porque puede ser más económico para construirlo o más económico para mantener, ¿sí? Ambas son visiones diferentes. Desde el punto de vista de la construcción, eh, las de bus vendrían a ser las más económicas, partiendo del hecho de que eh, utilizan la menor cantidad de cable. Fíjense que en las topologías de tipo bus se utiliza un solo cable, que es este del medio, al cual vamos a cambiar el puntero. Este el medio, al cual se van conectando cada uno de los nodos, ¿sí? Por lo tanto, el cable es un solo cable que circula, o sea, recorre todo el camino donde están instaladas las computadoras. En cambio, en la topología de tipo estrella, como les dije, son las dos que más se usan, hay un concentrador central, ¿sí? Que nosotros lo solemos conocer con el nombre de switch o el nombre de hub, ¿sí? Dependiendo de lo que estemos usando, y ahí van conectados una computadora con cada cable, ¿sí? Una por una. ¿Está? Entonces, si ustedes ven desde el punto de vista de la cantidad de cable, si quiero ver la cantidad de cable que voy a utilizar, en la topología estrella utilizaría más cable que, que en los otros casos, ¿sí? Eh, Sin embargo, desde el punto de vista del mantenimiento, entre estas dos, digamos que son las que más se usan, desde el punto de vista de mantenimiento, la topología estrella definitivamente es la que más se usa, porque acá tenemos un problema. Cuando hay un corte en cualquier punto de la red de este bus central, eh, esta red se cae completa, con lo cual nosotros eh, no sabemos en realidad dónde está el corte, ¿sí? Con lo cual la cosa se complica bastante a la hora de encontrar un fallo, ¿sí? Entonces, hoy en día ese costo de mantenimiento de la red hace que las topologías estrellas sean las que más se usan, a pesar de que desde el punto de vista de la utilización del cable no sean las más económicas, ¿no? Pero se prioriza eso. Las anillos son completamente diferentes. Eh, las anillos, digamos, tienen el problema de la velocidad. Los protocolos que se utilizan en este tipo de redes llevan como una especie de token o como si fuera un carrito que va circulando siempre en un sentido el anillo. Entonces, a medida que va pasando como si fuera un tren por cada uno de los nodos, va recogiendo y dejando información en los nodos. Esto hace que sea un protocolo que no tiene colisiones, lo cual vendría a ser bueno, ¿sí? Como estos dos, que son redes que utilizan protocolos que soportan las colisiones. Acá no hay colisiones, ¿sí? Porque hay un solo trencito que va, ese token, ¿sí? De hecho el protocolo se llama token ring, va recorriendo siempre en un mismo sentido, pero hace que la velocidad de transmisión, de transporte de los paquetes sea muy baja. Así que a raíz de eso es que prácticamente no se usa. Las redes de tipo malla
se utilizan básicamente cuando tenemos algún problema concreto de conectividad. El mejor ejemplo que les puedo dar de las redes de tipo malla son las que en Wi-Fi conocemos como mesh. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un campus grande donde quieren tener una buena cobertura en todos lados, pueden armar una red de este tipo inalámbrica, ¿sí? Es decir, lo ideal cuando yo tiro digamos, cuando quiero armar una red inalámbrica sería cablear los nodos, cada uno de los nodos inalámbricos, pero esto cuando yo tengo un campo, supongamos, al aire libre, no es siempre posible tirar cable, ¿sí?, por todos lados para cablear los nodos, los AP inalámbricos. Entonces lo que se hace, se configura una red de tipo mesh, ¿sí?, o malla. Mesh en inglés significa malla. Entonces, de esta manera, los access points inalámbricos se van conectando entre sí y ruteando la información de las personas que estén conectadas en ese punto, ¿sí? Y con un sistema automático de roaming, ¿sí?, donde yo puedo ir cambiando de AP, ¿sí?, sin perder la conectividad. A ver, esta pregunta acá. ¿La topología de anillo tendría mínimo de enlaces? Sí, es poco y vendría a ser casi igual que la bus en cuanto a la cantidad de uso de cable, ¿sí? Si se cortan las conexiones que están al lado de un nodo de la topología anillo, va a hacer que recorra el camino más largo, pero de todas formas va a llegar a los nodos. Exactamente, así es. Yo igual les pido que hablen sin problema, ¿no? O sea, así escuchan todo, porque por ahí no sé si todos tienen el chat abierto y están mirando las preguntas. Así que escucho consultas, ¿no? Para que las escuchen todos, sin miedo. No te- Profe, en la topología, ahora le pregunto, en la topología de bus se suele utilizar lo que es el cable coaxial y todos compartirían lo que es una red, como por ejemplo la de internet o cualquier otra red interna. Sí, no Internet, yo te diría que la red de tipo bus y este tipo de topologías, fíjense que estábamos hablando de que son más orientadas a las redes LAN, ¿sí? O sea, a las redes que comparten un espacio físico, ¿sí? Un edificio, una casa, una oficina, ¿ahí está? Las redes de topología tipo bus utilizan cable coaxil, tal como vos dijiste, así se escribió la norma, ¿está? ¿Se podría hacer una red de tipo bus con cable UTP? Técnicamente sí. Lo que pasa es que no hay ninguna normalización para eso. Por lo cual, no hay, ¿qué significa normalización? Significa que hay conectores, que hay una norma de cómo se arma cada uno de esos conectores, cómo se conecta, ¿sí? Entonces, en el caso de las topologías de tipo bus, la normalización que hay es para usar con cable coaxil y no así para usar con un cable tipo UTP, que sí está normalizado para las topologías de tipo estrella. Por eso lo que nosotros más vemos normalmente son las topologías de tipo estrella, con el cable UTP, fichas RJ45, ¿sí? Es lo típico. Bien, ¿Está? y después, profe, en la topología estrella se ve claramente cuáles son los nodos terminales y los nodos intermedios, pero en lo que sería la topología de anillo, ¿cuáles serían o cómo se llamaría cada uno de los nodos? A ver, en la topología estrella, a pesar de que en este grafiquito están todos iguales, este punto del centro, que estoy marcando con el cursor ahí, este punto del centro no es un nodo común cualquiera. Ese punto del centro es lo que se denomina un concentrador, que tiene la función simplemente de eh, interconectar, vendría a ser como si fuera es un aparatito que adentro tiene como una especie de bus, si ustedes lo quieren ver, pero todo metido dentro de un aparatito, ¿está? Que interconecta cada uno de los cables, ¿sí? Supongo que todos habrán visto alguna vez un switch en alguna red, ¿sí? De aparatito cuadradito con un montón de bocas, ¿sí? Hay de 4, de 8, de 16, de 48, ¿sí? Depende del que puedan comprar, ¿está? Eh, ¿Qué más? Consultas. No confundir lo que son switches, routers o pasarelas, ¿no? Son cosas completamente distintas, ¿sí? Y coincidimos en que todos tienen, eh, digamos, un conector, utilizan conectores RJ45, pero son cosas completamente distintas. Estas redes de tipo simétricas suelen usar solamente switches, ¿sí? Los routers o las pasarelas están más orientadas a esto,
a estas redes asimétricas que son las que vemos ahora, ¿está? Que están más orientadas a las WAN, en donde no hay un canal común de transmisión. Los hubs también, sí, los hubs también. Ya hoy en día, digamos, comercialmente no se consiguen hubs. O sea, ustedes no pueden ir al negocio de informática hoy y decirle, deme un hub. Se le van a matar de risa, ¿sí? Ahora después vamos a ver qué son los hubs. ¿Tá? Bueno, y en el caso de las asimétricas tenemos dos topologías, las de árbol y las mixtas. Las de árbol es esta que ustedes ven acá, ¿sí? Que es la típica conectividad de Internet, ahí sí estamos, ¿sí? Eh, en la típica conectividad de Internet, y las mixtas es todo lo demás, ¿sí? O sea, combinaciones de todo esto, de todas las topologías. O sea, una topología que no tiene una forma determinada vendría a ser eh, una mixta. Sí, estamos de acuerdo, David, que todavía se siguen encontrando en algunas redes, sobre todo aquí en la facultad, se suelen encontrar redes con hubs todavía. Sí, estamos de acuerdo con eso. Bueno, el título de nuestra materia se llama Arquitectura de redes, ¿sí? Por lo menos para la gente de ingeniería. Y entonces vamos a ver qué es una arquitectura de red, ¿sí? Eh, Lo primero importante que yo siempre les digo es por qué se define una arquitectura de red y para qué, ¿sí? Básicamente, el objetivo primordial es hacer que el diseño de un protocolo de red, que es una cosa bastante compleja, que tiene que tener un montón de cosas en cuenta, sea más simple. O sea, lo clásico que ustedes hacen cuando desarrollan un software, ¿sí? En donde lo van a dividir por módulos, ¿sí? ¿Para qué? Para que yo pueda ir particularizando las funciones. Cada uno de estos módulos son como una especie de cajas negras en donde yo defino algo que tiene que entrar y algo que tiene que salir y voy desarrollando lo que pasa en ese módulo, ¿sí? Como si fueran subrutinas, digamos, si lo quieren ver así. Ese es el objetivo principal. Eh, ¿Alguna duda con respecto a a lo que es una arquitectura de red? Parece que no. Bueno, seguimos entonces. Vamos a ver. Vamos a ver cuáles son las hipótesis de diseño de este modelo OSI, ¿sí? Este modelo OSI es el modelo que vamos a utilizar durante todo el primer cuatrimestre como para entender eh, cómo funciona un protocolo de red y de qué cosas se tiene que ocupar cada una de las capas. No sé si habrán visto, pero esta unidad número 2 es como un resumen de toda la materia, ¿sí? Esta les diría que es entender cómo funciona esta unidad número 2, o sea, para qué sirve cada una de las capas, es primordial para entender el resto de la materia. Así que les pido que presten mucha atención y no tengan ningún prurito en preguntar si tienen alguna duda. Dentro de las hipótesis de diseño del modelo están escritas todas las cosas que alguien que diseñe una red eh, tiene, digamos, en mente, ¿sí? La primera de ellas, entonces, la identificación del emisor y el receptor. Ya habíamos hablado de esto en la clase anterior. Yo tengo que definitivamente entender que tiene que haber un emisor, un medio y un receptor. Eso ya lo sabemos. Así que es importante que yo pueda de alguna manera identificar a este emisor y el receptor. No sé, con una dirección, con un número, con algo que me permite identificarlo. Ya vamos a ver cada una de esas cosas. Tengo que tener la capacidad de establecer alguna regla de transferencia, ¿sí? De datos. Fíjense cómo aparece acá lo que vimos en la clase pasada, ¿sí? Entonces yo tengo la posibilidad de establecer si una comunicación va a ser simplex, si va a ser duplex, si va a necesitar más de un canal, si va a ser serie, si va a ser paralelo, ¿sí? Eso son lo que se llaman las reglas de transferencia de datos. Tiene que tener la capacidad de detectar y corregir errores, porque como ya sabemos, es imposible que esto no suceda, o sea, siempre va a haber errores, ¿sí? Así que tiene que tener esa posibilidad. Tiene que tener algún sistema que me divida los mensajes en partes. A ver, ¿quién se anima a decir por qué necesitamos dividir
la información en partes. ¿Para qué nos puede servir? Esto como es un concepto muy general y algo que se usa mucho en cualquier tipo de transmisión, no solamente en redes, ¿no? Cualquier tipo de transmisión. ¿Por qué les parece a ustedes? A ver quién se anima a contestar. ¿Por qué les parece a ustedes que yo tengo que dividir los mensajes? Acá me dicen para la corrección. Sí, correcto. Eh, no, la velocidad de transferencia no. La velocidad de transferencia se ve afectada cuando lo divido en partes. ¿Sí? Para mí sería lo ideal transmitir todo de una sola vez. ¿Sí? Transmitir todo de una sola vez me haría ganar en, digamos, porque ustedes acuérdense que cada vez que ustedes dividen un mensaje, ese mensaje tiene que llevar, no sé, un encabezado, una indicación de cuánto, de qué tamaño tiene, a dónde empieza, a dónde termina, ¿sí? Profe, Exactamente, sí. porque las capas tienen que tener funciones definidas, también puede ser. No, en este caso no se trata de eso, sino que tiene que ver con que cuando yo, como ustedes saben, digamos, la transmisión va a tener necesariamente algún tipo de error. ¿Sí? O sea, yo lo puedo tratar de minimizar, pero necesariamente cualquier tipo de transmisión por cualquier medio va a tener una tasa de error. Entonces, cuando yo divido los mensajes, yo tengo la posibilidad de analizar los errores por cada uno de los mensajes. ¿Sí? Y en el caso de que hubiera algún mensaje con error, yo transmito solamente la porción del mensaje o vuelvo a retransmitir la porción del mensaje que tiene el error. Si no, imagínense si yo transmito todo una sola vez, ¿sí? Para hacerlo más eficiente, pongámosle, yo termino de transmitir todo el mensaje que duró media hora y cuando llego al final tengo un sistemita que me dice, oiga, este mensaje tuvo un error, empecemos de vuelta otra media hora. En cambio, si yo divido la transmisión en mensajes de, no sé, un minuto, esa misma media hora, tengo 30 mensajes. ¿Sí? Entonces, bueno, cuando alguno tenga un error, transmito un minuto de nuevo. ¿Sí? No tengo que transmitir los 30 de vuelta. ¿Se entiende cuál es el concepto? Para esto sirve en todo sistema de transmisión la posibilidad de dividir el mensaje en partes. ¿Está? Bueno, esto también, el sistema de asentimiento, se entiende que es un asentimiento de mensaje, es decir, algún sistema que le permita que comunicar, que el receptor le comunique al emisor cuando un paquete llegó correctamente. O sea, tiene que ver con lo anterior también. ¿Sí? La idea sería que a medida que lleguen los paquetes y se haga algún sistema de corrección de errores o de detección de errores, cuando yo detecte el error, le pueda avisar al emisor, che, tenés que mandármelo de vuelta. ¿Está? O llegó perfectamente. Cualquiera de las dos cosas, ¿sí? Me sirve. La primera me sirve para volver a transmitir el mensaje y la segunda me sirve para, bueno, listo, ya está, le llegó bien, ya lo borro de mi buffer, lo borro de mi memoria, donde lo tenía guardadito esperando a que me confirmen si llegó correctamente. ¿Sí? Eso se llama un sistema de asentimiento de mensajes. Un sistema de medición de rutas para optimizar el tráfico. Bueno, considerando que el modelo OSI está adaptado a cualquier tipo de protocolo, ¿sí? En las redes LAN, ¿sí? No existe el concepto de ruta, ¿sí? Porque en las redes LAN yo tengo, o en las redes, ¿se acuerdan de las redes de difusión que vimos en la clase pasada? En las redes de difusión, vamos a nombrar más correctamente, en las redes de difusión yo tengo eh, un medio compartido en donde yo pongo un mensaje y ese medio compartido llega automáticamente a todos los integrantes de mi red. ¿Se acuerdan de las redes de difusión? Entonces, en ese caso, el sistema de rutas no me sirve para nada. No tengo rutas. Tengo un solo medio de transmisión en donde yo pongo el mensaje, ¿sí? Y listo. Sí, también sirve obviamente para ver el tema de eso, viene en el punto que sigue. Eh, la medición de las rutas sirve para las redes que son de punto a punto, en donde yo tengo probablemente varios caminos para llegar de un origen a un destino. Entonces, eh, el hecho de poder medir cuál ruta me conviene más, y cuando hablo de medir con distintos sistemas de medición, ¿no? O sea, una ruta puede ser más rápida, o puede ser más barata, o puede ser tener menos errores, ¿sí? Son todas métricas que yo voy a utilizar para armar las rutas, pero más allá de eso, cualquiera de las métricas que yo use va a, va a definir un sistema de medición de rutas. ¿Está? Bueno, esto se engancha con lo que sigue, que es lo que me estaban diciendo acá en el chat.
tiene que ver con un sistema de medición y control de tráfico y congestionamiento, ¿no? Entonces, así como yo mido las rutas, ¿sí? Para ver cuál es mejor, una de las razones para que me dice si una ruta es buena o no es el tráfico y el congestionamiento. Es decir, puede ser que una ruta sea más corta en distancia, pero probablemente sea más lenta, ¿sí? Es algo parecido, es algo parecido a lo que yo hago cuando... eh, No, Marco. ¿Quién tiene el micrófono sin silenciar ahí? A ver, vamos a hacer así. Bueno, entonces, sistema de medición y control de tráfico y congestionamiento. Sirve también para el anterior. Tiene que ver con la medición de las rutas. ¿Sí? Bueno, otra de las opciones que me tendría que dar esto es la posibilidad de establecer conexiones o transmisiones coordinadas o abruptas. ¿Sí? Normalmente van a ver a lo largo de toda la materia que siempre hablamos de dos formas de transmitir. O sea, una forma de transmitir que es más segura y otra forma de transmitir que es más rápida. A eso se refiere con coordinadas o abruptas. En el caso de las transmisiones coordinadas, yo estoy, digamos, voy a primero ponerme de acuerdo con el destinatario, cómo le voy a transmitir, en qué formato, con qué tamaño de paquete, con qué velocidad, con qué, digamos, a qué ritmo voy a transmitir esta cantidad de datos, ¿sí? Porque me puede pasar que tenga un receptor que sea lento para recibir los mensajes y un transmisor que sea muy rápido. Entonces lo voy a terminar saturando. Entonces, cuando yo hago una transmisión de tipo coordinada, yo primero me pongo de acuerdo con ese receptor para ver cómo va a ser esta transmisión, ¿sí? Y en el caso de las abruptas, son que ustedes me dirán, bueno, pero ¿para qué quiero las transmisiones abruptas? Sí, sí. Entonces, no tienen nada de bueno. Bueno, sí tienen algo de bueno, que en algunos casos se puede llegar a utilizar y de hecho se usa mucho. Lo que tienen de bueno las transmisiones abruptas es la velocidad, ¿sí? Exactamente, son rápidas. ¿Y pueden servir para qué? Usted me dirá, mi ejemplo, ¿para qué puede servir? Y bueno, por ejemplo, cuando yo transmito algo de voz sobre IP, donde yo prefiero que sean rápidas, ¿sí? Que tengan poca demora, a que sean perfectas, ¿sí? Por eso cuando ustedes muchas veces hacen estas comunicaciones de voz, como estamos haciendo ahora, ¿sí? Si el ancho de banda no es muy bueno, por ahí van a escuchar que la voz se distorsiona, pero de todas maneras el mensaje se entiende. ¿Está? Entonces, yo prefiero que sean rápidas para que no tengan mucho retardo, a que sean exactamente precisas. En cambio, cuando yo quiero transmitir un archivo, no me puedo dar el lujo de que sea rápida e imprecisa, porque el archivo me van a faltar pedazos. Entonces, lo que, lo que voy a hacer en realidad es establecer transmisiones coordinadas cuando necesito exactitud, ¿sí? Y transmisiones abruptas cuando necesito velocidad, ¿sí? Así que el modelo contempla las dos opciones y que yo pueda elegir eso. ¿Está? ¿Dudas sobre esto? ¿Hasta acá? Nada, parece. Bueno, avanzamos entonces. Acá tenemos lo que conocemos como modelo OSI. Este es un modelo ampliamente utilizado, es definitivamente como la Biblia, ¿no? De las redes, ¿sí? Este modelo se ha expandido en una forma, digamos, muy importante en en todos los protocolos de red. De hecho, esto es buenísimo porque adoptar el mismo, no quiere decir que todos los protocolos sean iguales, ¿no? Una cosa es que respeten el modelo y otra cosa es que sean iguales. Hay muchos protocolos, ¿sí? Que responden al modelo OSI y tienen la ventaja básicamente que hacer que estos protocolos entre ellos sean interoperables, o sea que yo los pueda mezclar, es fácil, ¿sí? Porque responden al mismo formato. ¿Está? Entonces, dentro de este modelo OSI yo tengo 7 capas, ¿sí? Si queremos ver desde arriba para abajo, es la capa de aplicación, la capa de presentación, la capa de sesión, de transporte, de red, de enlace y la capa física. Y acá abajo, como ustedes ven, tengo el medio de transmisión. ¿Está?
Una de las características de este protocolo, y que por ahí sea una de las cosas más difíciles de entender en el concepto, es que cada caja establece una relación, si cada una de estas capas establece una relación con su capa homónima, o sea, con la capa que se llama del mismo nombre en el equipo que está adyacente. ¿Sí? Esto ustedes imagino que se darán cuenta que esto representa la conectividad de dos equipos que están conectados por un medio físico. Digamos, acá tengo una computadora, por decirlo de alguna manera, acá tengo otra computadora que está al lado y acá tengo un cable que las vincula. ¿Está? Entonces, desde el punto de vista de los protocolos, yo tengo cada capa, cada una de estas cajas negras que yo voy a armar acá para dividir las funciones de este protocolo de red, se va a comunicar con la otra caja negra que está en la otra punta, en forma virtual, ¿está? Porque esto no hay una comunicación directa a este nivel. La comunicación solamente se hace en esta forma, o sea, va bajando por estas capas, llega al medio físico y acá va subiendo hasta llegar acá. Pero desde el punto de vista de cuando yo voy a construir cada una de estas cajas negras, ¿sí? Yo tengo que entender que esta caja negra, no sé cómo, pero la información que yo le pase aquí a la capa de presentación, físicamente, le va a llegar desde la otra capa de presentación exactamente igual. Por eso se habla de una comunicación virtual capa a capa entre cada una de las del protocolo. ¿Esto queda claro o hace falta alguna explicación más? Sin miedo, ¿eh? Al que no le quede claro, volvemos. Yo creo que es simple, pero bueno, no tengo ningún problema en ver si lo puedo explicar de otra manera. Bueno, y eso pasa en cada una de las capas. Entonces, cuando ustedes escuchen los protocolos de capa 7, capa 6, capa 5, capa 4, se refiere a eso, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver cómo interactúan cada una de estas capas y un pequeño resumen de las funciones que tiene cada una, ¿sí? Bueno, antes que eso me había olvidado, faltaba esta. Acá hay algunos ejemplos de protocolos, digamos, comerciales. Fíjense que está dada vuelta el modelo OSI este, ¿no? O sea, está la capa física arriba y la capa de aplicación abajo. ¿Está? Fíjense que en la capa de aplicación, esta cosa que me olvidé de decir, en la capa de aplicación, ¿qué hay arriba de la capa de aplicación? O sea, cuando termina el modelo OSI, ¿quién está acá? Acá está el usuario. Acá están ustedes, ¿sí? Que van a empezar a escribir o a transmitir algo. ¿Y se puede transmitir cualquier cosa, lo que a mí se me cante? Sí, pero siempre respetando ciertos protocolos estándar, ¿sí? Por eso aquí en la capa de aplicación, la función principal de la capa de aplicación es contener a todos los protocolos estándar. O sea, si ustedes quieren poner una página web y que sea visible por mucha gente, ¿qué van a tener que utilizar? El protocolo HTTP. Si ustedes quieren desarrollar un sistema de transmisión de correos electrónicos, ¿sí? Si quieren que los demás los puedan leer, ¿sí? Se van a tener que adaptar al protocolo estándar SMTP, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Está? Entonces, esa ya vamos a ver, queda para el último, pero es la función de la capa de aplicación. Bueno, acá tenemos algunos de los protocolos que tal vez algunos resulten conocidos y otros no tanto. A nivel de la capa física, protocolo RS-232. A nivel de la capa de enlace, el archiconocido protocolo Ethernet para redes LAN, ¿sí? Que ya vamos a ver. Capa de red, el protocolo IP, lo conocen. Capa de transporte, el TCP, la otra parte del IP. Fíjense que estos van de la manito, ¿sí? Por eso se llama TCP/IP, porque básicamente está haciendo alusión a la parte más importante. Ese protocolo trabaja en esas dos capas, de transporte y de transporte y de red. ¿Está? Bueno, bueno, los nombres no tienen mucha importancia, no es para que se los aprendan, digamos, no es que me interesa que se los sepan de memoria, esto era simplemente como para que vean que los protocolos son protocolos conocidos que están en ese lugar. Bueno, consultas hasta acá. Esto era teóricamente una clase de consulta. Terminó siendo como una especie de teoría duplicada, pero bueno. El protocolo es NMP.
El protocolo de SNMP ya lo vamos a ver bien en detalle cuando veamos la capa de aplicación, pero digamos, a modo de introducción, SNMP significa Simple Network Management Protocol, o sea, protocolo simple de manejo de redes, ¿sí? Es un protocolo muy livianito, ¿sí? Presente, muy estándar, presente en prácticamente todos los equipos de redes que tenemos y que nos permite hacer management de esos equipos, ¿sí? Esto nos permite tener, por ejemplo, un sistema de monitoría. eh, Esto me permite tener un sistema de monitoría donde yo tenga equipos de distintas marcas, de distintos tipos, pero siempre todos tienen un acceso a ese protocolo de SNMP. Se puede tener múltiples usuarios en una capa. A ver, la única capa que tiene usuarios es la capa de aplicación, ¿sí? Las demás capas solamente le dan servicio a la que está arriba y a la que está abajo. O sea que en la única capa donde nosotros vamos a tener usuarios es la capa de aplicación. Las otras capas, los usuarios en general no van a interactuar de ninguna manera, ¿sí? Los usuarios en general interactúan siempre con la capa de aplicación. La capa de aplicación interactúa con la de presentación con sesión, la de sesión, ¿sí? En muy pocos casos, exacto, con las capas adyacentes. En muy pocos casos se saltean estas capas. No digo que no se pueda, se puede. Hay algunos protocolos muy especiales en donde el usuario puede interactuar directo con otras capas, pero no es lo normal, ¿sí? Lo normal es siempre ir por el lado empezar por la capa de aplicación. Bueno, veamos la capa física. Hoy vamos a ver solamente les recuerdo que esta clase se dividía en dos, porque si no sería muy largo. Así que vamos a ver solamente hasta la capa de red. Esta división no es casual, ¿sí? Eh, Entre la capa de red y la capa de transporte hay una división muy marcada, una división que inclusive tiene connotaciones de organización de las redes de tipo punto a punto que enseguida vamos a ver. Pero bueno, sigamos con la capa física. ¿Qué es lo que hace la capa física? Vamos a poner todo en la pantalla. Digamos, desde el punto de vista de la definición, la capa física establece la normalización de las características eléctricas, mecánicas y físicas necesarias para la transmisión eficiente de bits de un extremo al otro, ¿sí? Es decir, yo tengo que, en la capa física es donde están establecidos los protocolos de interconexión con los medios físicos, ¿sí? Es decir, que la capa física va a ser, digamos, si yo quiero conectar una red a un cable UTP, ¿cuál será la capa? ¿Qué tendrá escrito la capa física? La capa física va a establecer qué tipo de cable voy a usar, con qué impedancia, qué cantidad de cables, con qué aislación, ¿sí? ¿Qué fichas voy a usar? Si van a ser cuadraditas de 1 centímetro, de 2 centímetros, si van a ser redonditas, ¿sí? Todas esas especificaciones son las que toma la capa física. Si voy a usar, por ejemplo, un sistema de transmisión en vez de cable que sea el aire, ¿sí? La capa física se va a ocupar de establecer qué frecuencias voy a usar, cuáles van a ser los canales, qué tipo de antena me sirve. eh, Todo ese tipo de cosas son las que establece como estándar la capa física, ¿sí? Es decir, si yo me quiero inventar una capa física, es como que me puede llegar a servir a mí, pero en general la capa física, y al igual que la capa de aplicación, tiende a utilizar un estándar que ya está definido. Entonces, si yo estoy por fabricar un hub o un switch, ¿sí? No tendría sentido que no utilice para ese hub o ese switch una ficha RJ45. ¿Estamos de acuerdo? Porque nadie va a tener otro sistema de conexión. Entonces, ese sería el concepto de la capa física. Entonces, ¿cuáles son los representantes para nosotros así rápidamente de la capa física? Una ficha RJ45, un cable UTP, ¿sí? Exactamente, siempre hay que usar algo estándar. ¿Está? De hecho, la capa física se ocupa de establecer estos estándares, ¿sí? Así como la capa de aplicación se ocupa de establecer los estándares con los cuales se va a conectar el usuario,
¿sí? Entonces, te va a decir, si vos querés transmitir una página web, usa el protocolo HTTP, porque ya alguien se puso a pensar y es un protocolo estándar, todo el mundo lo entiende. Así también la capa física se ocupa de normalizar el otro extremo, o sea, normalizar la conexión física. ¿Está? Entonces, bueno, acá tenemos también este gráfico de acá, son un par de fichas para fibra óptica, ¿sí? Estas se llaman SC, las cuadraditas, y las otras se llaman ST. Acá tenemos una placa de red inalámbrica con una antenita, ¿sí? Esa antenita tiene una determinada longitud, un determinado conector, todo eso está definido por la capa física, ¿sí? Bueno, pasamos a la otra, la capa de enlace de datos, ¿sí? Cuya función tiene básicamente eh, tres funciones, ¿sí? O cuatro, ¿sí? En realidad, la cuarta es una especie de subcapa, pero tiene tres funciones principales. La primera de ellas es lo que denominamos enmarcado, ¿sí? ¿Qué será el enmarcado? Bueno, es este sistema, el primer sistema que tenemos en el modelo OSI, porque no es el único, es el primer sistema que tenemos de división de la información en porciones más chicas. ¿Se acuerdan que hablamos que era una de las hipótesis de diseño del modelo OSI? En donde el, yo tengo que dividir una porción grande de información en porciones más chicas para poder retransmitir correctamente. Bueno, entonces la principal función de la capa de enlace de datos es el enmarcado. En el caso de la capa física, que eso me olvidé de decir, en la capa física, el objetivo principal es transmitir en forma eficiente bits de un extremo al otro, ¿sí? ¿Qué significa eficiente? Significa que eh, si voy a poner un cable, voy a poner un cable con la menor impedancia posible, el conector tiene que tener una conexión lo suficientemente estable como para que no se corte, o sea, si yo pongo un 1 en el cable de un lado, que reciba un 1, ¿sí? En la mayor parte de las veces del otro lado. ¿Está? En este caso, ahora ya la voy a complicar un poquitito, ¿sí? En el caso de la capa física, el sistema de control es absolutamente físico, como su nombre lo indica, ¿sí? Es decir, yo hago un buen diseño del medio de transmisión y de los conectores y todo eso para que haya la menor cantidad de errores posibles, pero no me pongo a controlar ninguna clase de error. En la capa de enlace de datos, que es la que sigue, primero establezco un sistema de enmarcado. Este sistema de enmarcado tiene que ver con, che, a ver, ¿de qué tamaño son los paquetes? ¿Es mejor que sean más grandes? ¿Es mejor que sean más chicos? ¿Sí? ¿Cómo hago para que el receptor entienda dónde empieza y dónde termina un mensaje? ¿Sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se ocupa la capa de enlace de datos, ¿sí? Otra de las funciones que tiene que ver con esta primera es el control de errores a nivel bit, ¿sí? O sea, un control de errores básicos. ¿Qué significa un control de errores a nivel bit? Algo como lo que ustedes conocen como el control de bit de paridad, ¿sí? En donde yo, con un agregado de muy poquita cantidad de información, puedo entender o aproximar, no es perfecto, pero puedo entender si esa porción de información que yo mandé está correcta o no. ¿Está? Ustedes saben que el control de paridad puede fallar, ¿sí? Eh, digamos, si yo tengo dentro del control de paridad, si yo tengo un error en un bit, el control de paridad es útil. Si tengo un error en 2 bits, pasa como piña, ¿no? Así que, por eso les digo, es el primer control de errores. Más arriba, en otras capas, hay otro tipo de control de errores. Este es básico. Este es decir, che, me dio error, simplemente le contesto a mi emisor, al que está transmitiendo, le digo, che, mandame el paquete número o el marco número tanto, acá se llaman marcos, por eso la función se llama enmarcado, para poder identificarlos es como que tiene su mnemotecnia, ¿sí? En la capa de enlace, estas porciones se denominan marcos, ¿sí? Frames, si lo quieren traducir al inglés. Bueno, ¿se entendió esta función? Bueno, nadie levanta la mano, así que entiendo que sí. Otra de las funciones es el control de flujo. ¿Qué significa control de flujo? Esto que yo les dije hace un ratito.
significa entender o que el emisor se pueda poner en contacto con el receptor y establecer un ritmo de transmisión. Es decir, establecer a qué velocidad el receptor va a poder tomar los datos. Porque fíjense que el receptor tiene que hacer un trabajito cuando recibe los datos, ¿no? O sea, tiene que hacer el control de error, ¿sí? Tiene que detectar dónde empieza y dónde termina el marco, ¿sí? Y guardar este marco una vez que ya está sin errores, lo tiene que guardar en un buffer, lo tiene que guardar en algún lado para que después el proceso siga. Todo esto lleva un tiempo. Y entonces ese tiempo está regulado de alguna manera por la capacidad de procesamiento que tenga ese receptor. Entonces, eh, el control de flujo es un mecanismo por el cual el, el receptor le puede decir o le puede hacer entender al emisor cuándo se está por saturar. O sea, digamos, o se ponen de acuerdo al principio o lo van haciendo en forma dinámica, hay de las dos formas, pero de alguna manera el control de flujo intenta evitar de que un emisor rápido sature a un receptor lento. ¿Qué pasa cuando se satura? Básicamente cuando el receptor se saturó y no puede procesar más paquetes, los va a empezar a descartar, ¿sí? Con lo cual el emisor en algún momento va a empezar a retransmitir, ¿sí? Paquetes porque no le llegaron a destino, ¿sí? Y cuando quiera retransmitir, eh, se va a seguir saturando y se va a hacer como una especie de bola de nieve, que ya vamos a ver cómo funciona. ¿Se entiende esto? Pero bueno, el control de flujo son distintos mecanismos que sirven para esto, para evitar que un emisor rápido sature a un receptor lento, ¿sí? Bueno, y la capa de enlace de datos, y acá hago de alguna manera como una línea, ¿sí? Tiene como una subcapa, que se llama subcapa de acceso al medio, o como sus siglas en inglés lo indican, subcapa MAC, Media Access Control, ¿sí? Control de acceso al medio. Esta subcapa es específicamente para redes de tipo difusión, como dice aquí, y se ocupa es como una especie de maestro de ceremonia, quien lleva la batuta, ¿sí? Para ver a quién le toca poner un paquete en ese medio compartido, ¿sí? Vuelvo a hacer un pequeño resumen, ¿sí? ¿Se acuerdan las redes de difusión que vimos en la clase pasada? Son aquellas que tienen un medio compartido de comunicación, que tiene delay cero o prácticamente cero, en donde yo pongo un paquete en ese medio de transmisión y lo escuchan todos, ¿sí? También les dije la clase pasada que cuando yo utilizo un medio común de transmisión, solo se puede transmitir un paquete a la vez. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, justamente esta subcapa de acceso al medio se ocupa de ver a quién le toca eh, hablar, ¿sí? A quién le toca, porque si no pongo de alguna manera a alguien que lleve la batuta y maneje a quién le toca hablar, va a haber uno que va a decir, che, este canal es mío, solo para mí, y los demás lo único que pueden hacer es escuchar. Entonces, bueno, hay un sistema bastante interesante que ya lo vamos a estudiar cuando veamos la capa de enlace de datos, pero básicamente hace esto. Y también se ocupa de este direccionamiento MAC, ¿sí? Supongo que alguna vez, si alguna vez vieron alguna cosa de redes, escucharon hablar de las famosas MAC address, ¿sí? O direcciones MAC. ¿Está? Esa es una dirección que tiene cada dispositivo de red, o sea, cada RJ45 que ustedes vean, el de la computadora, el del switch, cada uno de esos, cada dispositivo físico de red tiene una dirección MAC, que se la pone el mismo fabricante, ¿no? Eh, para evitar duplicación de MACs hay todo un esquema armado, o sea, como que cada fabricante tiene una parte de la dirección fija y le va agregando su propia parte de atrás de la dirección para evitar que se repitan, ¿sí? Pero bueno, esto también es una función de la subcapa de acceso al medio. Bueno, si tenemos que mostrar algún representante de la capa de enlace de datos, son los switches, ¿sí? O las virtual LAN, ¿sí? Acá hay un cartelito, este cartelito que está a la derecha, con un montón de letras chiquititas, es básicamente una configuración de virtual LANs dentro de un switch, ¿sí? Las virtual LANs ya las vamos a ver también cuando veamos la capa de enlace en profundidad,
como su nombre indica, son redes virtuales, virtual LANs. Bueno, cuando escuchemos hablar de Mac, ¿sí? Y cuando hablo de Mac no hablo de las computadoras Macintosh, ¿no? Hablo de la Media Access Control. ¿Tá? Bueno, pasamos a la capa de red, última de esta parte, de esta primera parte, el resto lo vamos a ver el otro miércoles. ¿Sí? La capa de red tiene como función principal el proveer una numeración uniforme, ¿sí? Por encima de la dirección MAC, ¿sí? Porque la dirección MAC es una dirección de cada puerto físico, ¿está? Pero la dirección la dirección IP, como en el caso del protocolo TCP/IP, esta numeración uniforme es lo que nosotros conocemos como números IP, ¿está? Está por encima de la numeración MAC. Tiene también una función que es el enrutamiento, ¿sí? O sea, los protocolos, ¿se acuerdan que hablamos dentro de las hipótesis de diseño de este modelo? Hablamos de que teníamos que proveer a la red la capacidad de enrutar paquetes, ¿sí? Enrutar paquetes, ¿qué significa? Significa que cuando yo tengo un dispositivo al cual le llegan paquetes y ese dispositivo es un router, ¿sí? Yo tengo que definir por dónde voy si esos paquetes nos llevan como destino a este router, sino que llevan como destino a otro dispositivo o a otra dirección, yo necesito saber por qué lugar voy a sacar ese paquete, ¿sí? Lo único que sé de antemano es que no va a ser por el mismo lugar por el que entró, porque no tendría sentido, ¿sí? Entonces, si yo tengo una entrada y una o más salidas, si tengo una salida, el enrutamiento es súper simple, lo saco por la salida y ya. Si tengo más de una salida, voy a tener que establecer algún tipo de algoritmo SACHA inteligente que me permita elegir por dónde voy a sacarla, por la 1 o por la 2, y así sucesivamente. Eso es lo que se denominan los algoritmos de enrutamiento, y que también están en la capa de red. Junto con esto viene, por supuesto, también el control de la congestión, ¿sí? Que no es lo mismo que el control de flujo, ¿sí? El control de flujo, por eso se establece en otra capa, en la capa de enlace, el que me permite atender estas diferencias, estas posibles diferencias de velocidad entre emisor y receptor. En el caso del control de la congestión puede ser distinto. Yo ya tengo una red más grande donde los paquetes van a pasar por varios nodos antes de llegar al destino. Entonces, el control de la congestión permite de alguna manera que alguna parte del camino intermedio entre el origen y el destino no se sature, ¿sí? Eh, y me haga caer la red o hacer que, digamos, que no haya conectividad. El control de la congestión trabaja también muy de la mano del enrutamiento, porque cuando a mí se me congestiona un camino, normalmente este control de la congestión actúa sobre el enrutamiento y le dice, che, mira, manda por un paquete para otro lado, porque para este lado me estoy saturando. Entonces, trabajan en conjunto, control de congestión y enrutamiento, ¿sí? Bueno, los representantes de la capa de red son los routers, ¿sí? Por eso les decía, ojo, porque es distinto a un switch. Fíjense que están en otra capa directamente. Y aparece en los números IP como representantes de la capa de red, ¿sí? IP significa Internet Protocol, ¿sí? Los números IP, como su nombre lo indica, fueron diseñados específicamente para hacerlos en Internet. Y aparece también un concepto importante que se llama Network Address Translation, ¿sí? Traducción de direcciones de red, que es un mecanismo muy utilizado hoy en día para ahorrar direcciones IP, ¿sí? Que en su versión 4 están escaseando por estos días, ¿sí? Ya vamos a ver después el NAT con más detalle cuando veamos la capa de red. Bueno, acá ya pasaríamos a la capa de transporte, que lo vamos a dejar para la clase que viene. Me gustaría saber, ahora sí, concretamente, qué dudas tienen de esto que hemos visto hasta ahora, de estas tres primeras capas. Anímense, abren los micrófonos y disparen. Profe, Sí, entonces está la capa física, repase las otras capas.
La capa de ¿Ya? enlace y la capa de red. Son las tres primeras, desde abajo para arriba. La física, el cable, digamos. El cable, tal cual. El cable, las fichas, los Sí. voltajes, ¿sí? Las corrientes. Eso es lo que establece la capa física. Después la de enlace, el hub. La de enlace es el switch. El hub está en la capa física, porque el hub es Ah, el hub, tonto. El, el- sí, no el hace hub es nada. tonto, no hace nada. Lo Sí, único que es un conector. ¿Sí? Yo conecto, es como si hubiera agarrado los 8 cables del UTP y los hubiera soldado uno al otro. No hace otra cosa. sí. Bien. Ah, es como que divide nada más. Une al revés, une los cables, nada Une. más. Sí, Exactamente. ¿Sí? bien. En cambio, el switch sí es más inteligente. El switch Sí, tiene un procesador, tiene un sistema de almacenamiento, y básicamente el concepto del switch es que cada vez que llega un paquete a una boca del switch, este paquete es leído por el switch, lee no todo el paquete, lee solamente el encabezado, o sea, lee cuál es la dirección de destino, y dice, bueno, a sí, ver, este paquete va para una determinada dirección. Se fija en una tablita que tiene en memoria, a ver si tiene conectado algún equipo con esa dirección, y si es así, lo manda solamente a ese equipo, no a todas las bocas. ¿Sí? bien. Acá me preguntan en el chat si en el control de flujo, si se satura el receptor, se pierde la información enviada. Claro, si el receptor se satura, se pierden los paquetes directamente, los descarta, no los deja entrar. Simple y sencillo. ¿Qué otra pregunta? No. A ver qué se me ocurre a mí, alguna cosa para inspirarlos. ¿Sí? Y haga usted alguna preguntita, a ver si entendimos. A ver si, a ver si entendieron algo. Acá me preguntan por el chat. ¿A qué se refiere con rutas estáticas y rutas dinámicas? Bueno, eso es algo que vamos a ver específicamente después en la capa de red. Las rutas pueden ser de dos tipos, estáticas o dinámicas. Estática significa que no cambia nunca, es decir, en el inicio de la, de la comunicación yo establezco una ruta fija y esa ruta se va a mantener a como dé lugar. ¿Sí? Independientemente de lo que pase. Cuando yo establezco rutas dinámicas, significan que los paquetes pueden estar, digamos, la ruta que se sigue va a estar susceptible a, eh, no sé, una congestión, un cambio de topología, o sea, supongamos se cortó un cable, entonces yo automáticamente, si la ruta es dinámica, si se me corta un cable de una ruta estática, ¿qué pasa? Se cae la conexión, no hay más vuelta. ¿Está? En cambio, si yo estoy usando ruteo dinámico, se corta un cable, automáticamente ese sistema de ruteo va a tratar de buscar otra ruta para llegar. Y si la encuentra, la va a seguir. ¿Está? Si no la encuentra, claramente se va a cortar también, ¿no? Pero si encuentra una nueva ruta, eso se refiere a las rutas estáticas y dinámicas. No sé si quedó claro ahí la respuesta. ¿Cuáles pueden ser los mecanismos de regulación de tráfico? Hay muchos mecanismos de regulación de tráfico. No sé si me estás preguntando por el control de flujo o el control de la congestión. Eh, de todas maneras, los dos tienen situaciones de alguna manera parecidas, ¿no? Eh, digamos, en el caso del control de flujo, lo que se hace es aprovecharse ya lo vamos a ver con detalle igual, ¿no? Porque acuérdense que después vamos a ir viendo una por una las capas. Esto sí que se están adelantando con las preguntas. Eh, pero digamos, lo que se hace básicamente con la regulación del tráfico es como que el receptor le va diciendo cada vez que le responde un asentimiento de paquete, diciendo, che, llegó bien, ¿sí? En ese mismo asentimiento, que es un paquete vacío, porque lo único que hace es decir, ok, ¿sí? El paquete llegó. Entonces, en ese asentimiento le va a dar un indicador, una especie de indicador de ritmo. Le va a decir, vamos bien con esto, o le va a decir, che, me estoy saturando, para que el otro disminuya el ritmo. Básicamente eso es lo que hace. Me están preguntando sobre los trabajos prácticos. Sí o sí debemos realizar en el wiki
No, el wiki es otra cosa. El wiki es simplemente un sistema de consultas. No tiene nada que ver con el trabajo práctico. Por lo menos, no sé, por lo menos salvo que la profesora haya hecho alguna otra cosa, yo no lo vi. No, la wiki simplemente es un sistema en donde ustedes van agregando, digamos, pueden hacer consultas y se pueden agregar contenidos en forma ordenada, nada más. Los cuestionarios se tienen que resolver antes de que termine la teoría correspondiente. Me están preguntando si los cuestionarios los podemos resolver después de que se den las teorías y las prácticas. No. La idea de los cuestionarios justamente es que se tienen que resolver antes de las teorías. La idea de los cuestionarios, justamente, y por eso le damos inclusive un punto adicional, es que esos cuestionarios se resuelvan antes de las teorías. En este caso, que es un caso particular porque es la única unidad que dividimos el contenido en dos, ¿sí? Los cuestionarios de esta unidad van a cerrar la semana que viene, ¿sí? O sea que están ahí en el medio. Pero en general los cuestionarios cierran a las 8 de la mañana, o sea, o a las 8:30, a las 8 de la mañana del día que empieza la teoría. ¿Está? Hay que hacerlos antes. Los cuestionarios de la unidad 3 y 4 no están abiertos todavía, no es que están cerrados. ¿Sí? Los cuestionarios se van abriendo, tampoco quiero, porque el objetivo es que tampoco hagan todos los cuestionarios de entrada, por eso no los abro todos juntos. ¿Sí? No quiero que los hagan a todos del primer día. ¿Sí? De nuevo, el objetivo de los cuestionarios es que ustedes, una semana antes, por eso los cuestionarios van a estar abiertos durante la semana anterior a la teoría. ¿Sí? Durante esa semana anterior, entre miércoles y miércoles, es que ustedes puedan. El cuestionario ese es muy simple de responder. Lo único que tienen que hacer es bajarse los apuntes y pegarle una leída, ¿sí? Cosa de que cuando lleguemos a la teoría, ustedes ya tengan algunas dudas presentes y podamos aprovechar la teoría, ¿no? No, la nota es una sola, es la mejor de las dos. Me preguntan si respondemos las dos oportunidades que nos da el cuestionario, la nota se promedia, no. Además, el cuestionario no tiene nota, ¿no? O sea, si bien el cuestionario los califica, pero esa nota nosotros no la tenemos en cuenta. ¿El cuestionario se aprueba o no? Si está aprobado, no me interesa si tiene 8, 9, 10. Si está aprobado, ¿sí? Ya está. Ese sería el objetivo. Bueno, veo que ya nos fuimos a las preguntas más organizativas que técnicas. Así que bueno, si dejo abierto para una preguntita más y si no, terminamos la sesión aquí y nos estaríamos viendo el próximo miércoles para hacer la segunda parte. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más que quieran hacer? Profe, en Diga. la capa de red nos dice que el problema de ruteo es muy simple y por lo tanto tiene una capa muy delgada. ¿A qué se refiere con Eso no es eso? en la capa de red, eso es en en las redes de difusión. Lo que dice, léelo bien, es en las redes de difusión, el sistema de ruteo es lo que yo les dije hace un ratito. En las redes de difusión el ruteo es muy simple, ¿sí? Porque hay un solo cable, entonces no existe el concepto de ruteo. En cambio, en las redes de punto a punto, el ruteo puede llegar a ser muy complejo porque suelen ser redes grandes. Eso es lo que dice. No sé si está respondida la pregunta. Buenísimo. Bueno, dejamos acá entonces. Cualquier otra pregunta que les surja durante la semana o algo así, lo único que tienen que hacer es mandarme un mail y yo se las contesto por ahí. ¿Sí? No tengo ningún problema. Así que no tengan ningún problema en mandarme un mail con la consulta, así como si la estuvieran haciendo acá en el chat. Es lo mismo, yo se las respondo por mail. ¿Sí? Voy a tratar de responder lo más rápido posible para que no se quede mucho tiempo esperando. Así que bueno, gracias por participar. Gracias por participar de esta reunión y nos estaríamos viendo el miércoles que viene. Sí. Hasta luego. Chao, profe.